Buenas noches, compañeros, profesor. El objetivo de este trabajo es explicar a los compañeros los principios y objetivos del software de entrada y salida. Buenas noches, compañeros. Utilizando esta plataforma YouTube, realizando un video en directo y de esta forma poder interactuar con todos los compañeros y profesores de una manera mucho más dinámica. Y los integrantes de este grupo son Alejandro Ruiz Díaz y quien les habla, María del Mar Cuenca. Buenas noches, compañeros, compañeras, profesor. Nosotros somos el grupo número 3. El tema a desarrollar es el principio del software de entrada-salida. Compañeras, profesor. Nosotros somos el grupo número 3. El principio del software de entrada-salida, siendo sus principios independencia del dispositivo, nombres uniformes, manejo de errores, transferencias síncronas por bloques o asíncronas controladas por interruptores, manejo de buffers y software de usuarios. Es muy frecuente que escuchemos que la tecnología nos deshumaniza, es decir, que nos despoja de las características que nos hacen humanos. Pero, ¿qué es la tecnología? ¿Y nos hace menos humanos? Relacionamos la palabra tecnología con cosas muy nuevas, generalmente electrónicas, pero se trata de un concepto muy antiguo. Tecnología es una palabra de raíces griegas. Tecné significa arte u oficio y logos, estudio o conocimiento. La tecnología es muy frecuente que escuchemos que la tecnología nos deshumaniza, es decir, que nos despoja de las características que nos hacen humanos. Pero, ¿qué es la tecnología? ¿Y nos hace menos humanos? Relacionamos la palabra tecnología con cosas muy nuevas, generalmente electrónicas, pero se trata de un concepto muy antiguo. Tecnología es una palabra de raíces griegas. Tecné significa arte u oficio y logos, estudio o conocimiento. La tecnología es el conocimiento aplicado a la solución de un problema o al mejoramiento de alguna capacidad humana. La aplicación de la tecnología nos permite, por ejemplo, desplazarnos más lejos y más rápido, aplicar más fuerza con menos esfuerzo, ver las cosas lejanas como si estuvieran cerca y las cosas pequeñas verlas grandes, hacer llegar nuestra voz muy lejos y escuchar lo que está lejano, recordar cosas que podríamos olvidar, inventar nuevas tecnologías. Hasta los inventos más humildes y rústicos son aplicaciones tecnológicas. Entonces, un lápiz, una bicicleta, una computadora o un videojuego ¿nos deshumanizan? Primero tendríamos que preguntarnos qué tenemos los humanos que no tengan muy desarrollado otros seres. Para empezar, a diferencia de otros animales que se adaptan a su entorno o perecen, los humanos somos capaces de adaptar el entorno a nuestras necesidades o gustos. ¿Es eso lo que nos hace humanos? La discusión es filosófica y profunda, pero podemos estar de acuerdo en algunas características que los seres humanos hemos desarrollado más. El razonamiento, muy vinculado a un lenguaje complejo que nos permite pensar y comunicar ideas abstractas. Gracias al lenguaje podemos discutir acerca de eventos pasados, posibles futuros, incluso imaginarios. El lenguaje en sí mismo es una tecnología y la escritura, que nos permite conservar ideas para futuras generaciones, es también una tecnología. La moral y el derecho, el ponernos más o menos de acuerdo en qué debemos y qué no debemos hacer. ¿Sabías que uno de los primeros ejemplos de escritura de la historia es el Código de Hammurabi? Es un conjunto de leyes escritas en Babilonia alrededor del año 1700 a.C. El arte, esas actividades que nos permiten expresar y compartir emociones e ideas, como la danza, el teatro, la pintura y la escultura, están profundamente asociadas con aplicaciones de la tecnología. La guerra. Somos la única especie que, gracias a las tecnologías para matar, es capaz de extinguirse a sí misma. Así pues, resulta que la tecnología más bien es la que nos ha humanizado, para bien o para mal. Pero al final, no es la tecnología en sí misma la que nos transforma, sino el uso que hacemos de ella, ya que solo es capaz de potenciar nuestras propias habilidades. Como dijo el científico y escritor alemán Georg Christoph Lichtenberg, aquello tuvo el efecto que por general tienen los buenos libros. Hizo más tontos a los tontos, más listos a los listos
Y los miles restantes quedaron ilesos. Ni el mejor procesador de texto puede hacernos buenos escritores. Una calculadora científica no nos hará inteligentísimos matemáticos. Una sofisticada tableta de dibujo no nos convertirá en artistas. Finalmente, la tecnología nos permite hacer con más efectividad, eficiencia y precisión aquello que ya sabemos hacer. Por eso, la mejor manera de aprovechar las tecnologías es desarrollar primero todo aquello que podemos hacer sin ellas. Curiosamente. Es muy frecuente que escuchemos que la tecnología es desarrollar primero todo aquello que podemos hacer sin ellas. Curiosamente. Bueno, de este modo damos inicio a la exposición y empezaremos explicando qué es la independencia del dispositivo. Debe ser posible que escribamos programas programas que puedan tener archivos que nos permitan acceder a los archivos de un disquete, un disco duro o un CD-ROM sin tener que modificar los programas para cada tipo de dispositivos. Debemos poder teclear un comando como sort, entrada-salida, y hacer que funcione con entradas provenientes de un disco duro, un disco flexible o el teclado, enviando la salida al disco duro, disco flexible o inclusive la pantalla. Es responsabilidad del sistema operativo resolver los problemas causados por el hecho de que estos dispositivos en realidad son software bastante distintos que necesitan controladores muy diferentes para poder escribir datos en el dispositivo de salida. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando tenemos un archivo que nosotros sabemos que está dentro de un disquete o dentro de un disco duro, solo debemos dar esa información y para que nos devuelvan el archivo que nosotros queremos. El programa tiene que poder encontrar ese archivo, ya sea si está en el disquete o está en el disco duro o está en un disco flexible, de la misma manera. No tiene que cambiar ninguna, no tiene que ser modificado para diferentes tipos. El principio es los nombres uniformes. El nombre uniforme de un archivo dispositivo debe ser solo una cadena o un número entero y no debe depender del dispositivo. Todos los archivos y dispositivos adquieren direcciones de la misma forma, es decir, mediante el nombre de su ruta de acceso. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestra carpeta de imágenes, mis imágenes o algo así, la dirección que tomamos va desde que está ubicado en el disco C con los 2 puntos, con la barra, y copiamos esos archivos, esos datos que están, y esos son sus nombres de ruta de acceso. El otro principio es el manejo de errores. En general, los errores deben manejarse lo más cerca posible del hardware. Si el controlador descubre un error de lectura, debe tratar de corregirlo en la medida de lo posible. Si no puede corregirlo, entonces el manejador del dispositivo debería controlarlo, tal vez mediante la forma de leer el bloque de nuevo. Muchos errores son momentáneos, tales como los de lectura provocados por los polvos en la cabecera de lectura, y desaparecen al repetirse la operación. Solo en el caso en que los niveles inferiores no puedan resolver el problema, se informa a los niveles superiores. Esto quiere decir, por ejemplo, si en el disco duro nosotros solemos desarmar y vemos los cabezales y si está mal ubicado o va a detectar un error, y ese error, el controlador tiene que tener la capacidad suficiente para poder corregir ese error sin que el software se entere. El controlador tiene que tener la capacidad suficiente para poder corregir ese error sin que el software se entere. El controlador tiene que tener la capacidad suficiente para poder corregir ese error sin que el software se entere. ¿Es verdad lo que encontramos en la web? Estamos en pleno auge de la era de la información. Gracias a los desarrollos tecnológicos informáticos y de comunicación, los datos y noticias acerca de cualquier tema son más fáciles de encontrar que nunca en la historia de la humanidad. Cantidad es lo que nos sobra,
Pero entre toda esa información que hay en Internet, también encontramos rumores, datos insuficientes, verdades a medias, información tendenciosa y de plano mentiras. ¿Cómo distinguir lo que es verdad? Si bien es imposible contar con un método que garantice al 100% la verdad de lo que encontramos, sí hay manera de lograr que nuestras búsquedas en línea sean más completas y confiables. A continuación, te compartimos 5 recomendaciones para mejorar los resultados de tus búsquedas para encontrar información de mejor calidad. Verifica si la fuente es confiable. Las fuentes más confiables suelen ser las organizaciones con más tiempo y prestigio. Aunque no existe la objetividad total, busca la información que provenga de organizaciones neutrales, es decir, que no tengan intereses directos en el asunto a tratar. Para temas de actualidad, busca agencias de noticias de prestigio nacional o internacional, especialmente si no persiguen intereses particulares. Para temas científicos, busca tu información en los sitios de instituciones de investigación reconocidas. Prefiere las universidades y organizaciones académicas. Por ejemplo, en vez de buscar en Google, intenta en Google Académico, que te dará resultados solo de artículos y ponencias hechos dentro de una institución. Evita sitios de grupos de interés que puedan ser tendenciosos. Por ejemplo, un sitio de una organización que defiende el derecho a portar armas podría suprimir estadísticas sobre el número de muertes violentas, o un grupo vegetariano omitir información sobre las ventajas de comer carne. En cuanto a individuos, investiga si el que emite la información tiene una trayectoria importante en su campo y cuenta con el reconocimiento de sus colegas. De cualquier manera, toma en cuenta que, aún así, una autoridad en el tema puede emitir información falsa, o que la información verdadera también puede surgir de alguien sin mucho prestigio. Por eso, busca evidencias y referencias. Observa si la fuente consultada te ofrece evidencia. Lo que afirma lo puedes verificar de primera mano. Las fuentes serias ofrecen referencias, es decir, te indican de dónde sacaron la información, ya sea estudios, investigaciones o noticias, a donde puedes acudir para profundizar o por si dudas de la veracidad. Desconfía si no te ofrecen sus fuentes de información. Usa la lógica. Al leer la información, fíjate si lo que lees incurre en problemas lógicos. Unas partes contradicen a otras, hace generalizaciones a partir de pocos datos particulares, asume información supuesta como si fuera verdadera, llega a conclusiones injustificadas, ten el ojo abierto para detectar falacias. Contrasta. Siempre que sea posible, busca la información en más de una fuente. Destaca en qué puntos difieren y en cuáles coinciden. Verifica si hay consenso. Si la información es sorprendente, hay posibilidades de que sea una interpretación errónea o incluso malintencionada. Busca confirmación en otras publicaciones y si no la encuentras, no la publiques como cierta. ¿Debo usar Wikipedia? Esta merece una mención aparte. Wikipedia es un proyecto colectivo que cualquiera puede editar, por lo que no se considera confiable dentro del ámbito académico. Sin embargo, hay estudios que demuestran que Wikipedia es prácticamente tan veraz como la Enciclopedia Británica y más completa. Pero como toda enciclopedia, Wikipedia no contiene información primaria, sino que compila información de otras fuentes. Aunque generalmente cita sus referencias, es mejor no usarla para un trabajo serio. Conviene más iniciar la investigación ahí y después dirigirse a las fuentes que cada artículo refiere al final de la página. En esta época en la que la información se difunde tan rápidamente, es importante ser muy responsable para no propagar hechos falsos. Si sigues estos criterios, el conocimiento que obtengas y compartas será mucho más confiable y veraz. Curiosamente, suscríbete y comparte nuestros videos y síguenos en Twitter e Instagram.
Desempeño de los buffers. Los dispositivos comparten de software. Desempeño de los buffers. Desempeño de los buffers. ¿Por qué hay ¿Por qué hay constelaciones? Durante una noche sin nubes podemos ver entre 3.000 y 4.000 estrellas en el firmamento. Algunos de los puntos brillantes no son estrellas, sino planetas que se mueven con respecto a los demás astros. Por eso se llaman planetas, que en griego significa errante o vagabundo. También hay cometas que nos visitan cada muchos años y con cierta frecuencia meteoritos o estrellas fugaces. Pero la mayoría de los cuerpos celestes que podemos ver parecen estar fijos, como pintados en una bóveda. Desde tiempos antiguos nos ha gustado encontrar figuras en las constelaciones, algo así como un juego de une los puntos. Estas 3 estrellas que se ven en el hemisferio norte son conocidas popularmente como los 3 Reyes Magos. Mi abuelita les decía las 3 Marías. Los griegos vieron en ellas el cinturón de un héroe, Orión. Algunas de las constelaciones más famosas son los signos del zodiaco, que en realidad son 13, pero que los babilonios dejaron en 12 para ajustarlas a su calendario. Los antiguos creían que el carácter de una persona tenía que ver con la posición de estas constelaciones el día de su nacimiento. A las constelaciones se les podría asignar otra forma. Esta constelación se llama la Osa Mayor, pero a los alemanes les interesó esta parte, que les parece más una carreta, a los ingleses un arado y a los estadounidenses un cucharón. Las estrellas en realidad están a miles de millones de kilómetros unas de otras y solo se ven así desde la Tierra. Algunas pueden ser realmente estrellas o soles que estén relativamente cerca de nosotros, pero otras pueden ser nebulosas o galaxias lejanísimas, cada una con sus millones de estrellas propias. Así que si las viéramos desde otro punto del universo, las formas que tendrían serían totalmente diferentes. Curiosamente, suscríbete a nuestro canal y síguenos en redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en redes sociales. Salida física es asíncrona. La CPU inicia la transferencia y realiza otras tareas hasta la interrupción. Los programas de usuario son mucho más fáciles de escribir si las operaciones de entrada y salida son por medios de bloques. Después de un comando read,
El programa se suspende automáticamente hasta que los datos estén disponibles en el buffer. El sistema operativo se encarga de hacer que operaciones controladas por interruptores parezcan del tipo de bloques para el usuario. Manejo de buffers. Es común que los datos que provienen de un dispositivo no puedan almacenarse en forma directa en su destino final, sino hasta haber sido manipulados por el sistema operativo. Este principio consiste en almacenar datos en un buffer mediante software para reducir insuficiencias en el desempeño de los buffers. Dispositivos compartidos y uso exclusivo. El sistema operativo debe tener la capacidad de manejar dispositivos de forma tal que se eviten problemas como bloqueos. Un ejemplo sería de los dispositivos compartidos, los discos pueden ser utilizados por varios usuarios al mismo tiempo. Otro ejemplo, los dispositivos de uso exclusivo, las impresoras, deben dedicarse a que solo un usuario pueda concluir con él. No funcionaría si 5 usuarios imprimieran listas entremezcladas al azar en la impresora. El uso de dispositivos de uso exclusivo presenta también una serie de dificultades. De nuevo, el sistema operativo debe administrar los dispositivos compartidos y de uso exclusivo de forma que eviten dichos problemas. Software para usuarios. La mayoría de las rutinas de entrada y salida trabajan en modo privilegiado o son llamados al sistema que se ligan a los programas de usuario, formando parte de sus aplicaciones y que no le dejan ninguna flexibilidad al usuario en cuanto a la apariencia de los datos. Que no le dejan llamados ninguna flexibilidad que se ligan a los programas a la apariencia del datos, parte de sus aplicaciones que no le dejan ninguna flexibilidad al usuario en cuanto a la apariencia de los datos, parte de sus aplicaciones que no le dejan ninguna flexibilidad al usuario en cuanto a la apariencia. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la historia? Consejas que vienen desde tiempos muy remotos hablan de la historia como maestra de la vida. Pero ¿nos ha servido de algo aprender historia? Hasta la fecha hemos aprendido a transportarnos a grandes velocidades, comunicarnos al momento desde y hacia cualquier lugar del mundo. Conocemos mucho sobre la vida de nuestro planeta, empezamos a escudriñar nuestro universo e iniciamos el entendimiento de la vida misma con los descubrimientos genéticos. Sin duda, nuestra capacidad de aprender es enorme. ¿Por qué no hemos aprendido a vivir en paz? ¿Por qué no aprendemos a ser justos? ¿Quién nos enseñó a creer que era natural que unos humanos vivan con todos los privilegios y otros sin cubrir sus necesidades? Y si se dice que el pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirla, ¿tiene la historia como maestra de la vida algunas respuestas? Cuando pensamos en la historia, es probable que la imaginemos como una simple narración muy larga, en la que todos están de acuerdo acerca de cosas que ocurrieron hace tanto tiempo que no tienen nada que ver con nuestras vidas. Pero en realidad, la historia es importante en nuestras vidas. Nuestra historia personal es parte de una historia más grande. Lo que hacemos a diario está condicionado por todo lo que pasó antes, y esas actividades también van construyendo la historia todos los días. Por otro lado, la historia forma parte de nuestra vida porque la aprendemos en las escuelas, aunque esas dos historias no parecen juntarse siempre. El contarse historias unos a otros para compartir experiencias vitales es un proceso esencial para comunicar y recrear de todos esos valores, costumbres y significados que llamamos cultura. Sin embargo, no hay una historia única y verdadera.
Las fuentes de la historia son muchas y diversas, que van desde el propio hogar, la escuela, medios de comunicación, iglesias y más. Fuentes con distintos enfoques y estilos, y también con diferentes intenciones. Cuando la historia, ya con mayúsculas, se vuelve propiedad de las instituciones, se convierte en un instrumento de poder. Por eso, lo más común es que la difusión del conocimiento histórico responda a los intereses de quienes difunden o se proponen enseñar su versión de la historia, ya sea en la escuela, la televisión u otros medios. Por eso, la historia que se escribe para los libros escolares suele ser muy diferente a la realidad. Entonces, ¿es posible encontrar respuestas en la historia? ¿Respuestas 100% ciertas? No, pero sí experiencias que pueden explicarnos cómo actuamos a diario y en el futuro, referentes que debieran ser tomados en cuenta en cada decisión que tomamos. Enterarnos de que lo que sabemos de historia puede no ser 100% cierto nos ha confundido más. Si es así, ¡excelente! La historia con sus modos de escribirla, difundirla y aprenderla se nos presenta como un proceso confuso y complejo, plagado de opiniones, inconsistencias y contenidos no siempre confiables. Hay que desconfiar de las historias que se presentan como las únicas verdaderas. Conocer otras versiones, siempre sabiendo que lo único seguro es la incertidumbre. Y estar seguros de esa incertidumbre ya es una certeza de la que podemos partir, curiosamente. Transmisión síncrona. Cabe resaltar que en este tipo de transmisión, antes de enviar cualquier dato, se debe primero enviar un grupo de caracteres de sincronía para que el receptor sepa que va a recibir un mensaje. Esta transmisión es utilizada cuando se necesita bastante velocidad y el hardware que se utiliza suele ser más costoso que el de la transmisión asíncrona. La transmisión asíncrona, que es controlada por interruptores. En esta transmisión, el emisor decide cuándo va a enviar el mensaje por la red. Este tipo de transmisión es utilizada cuando no se necesita mucha velocidad, ya que cada carácter es transmitido de uno en uno y por lo tanto puede ser un poco lento. Por otra parte, los equipos de esta transmisión que se utilizan son económicos. Manejo de buffers. Es común que los datos que provienen de un dispositivo no puedan almacenarse en forma directa en su destino final hasta haber sido manipulados por el sistema operativo. Este principio consiste en almacenar datos en un buffer de salida mediante software para reducir insuficiencias en el desempeño de los buffers. Un ejemplo de los dispositivos compartidos y uso exclusivo, o sea, del software para usuario. Existen otras librerías en donde el usuario sí tiene poder de decisión. Por ejemplo, en el lenguaje C, cuando va a hacer la llamada al print. Este video es presentado por Objetos y Figuras, la aplicación interactiva para que los papás y profesores de preescolar ayuden a que los niños más pequeños conozcan las matemáticas. Gracias a la luz podemos ver el mundo a nuestro alrededor. Imágenes cotidianas como una flor o las montañas, pero también cosas pequeñas como bacterias u objetos muy lejanos como las estrellas y galaxias, todo en variados colores. Pero, ¿qué es la luz? ¿Y por qué vemos colores? La luz es radiación electromagnética. Cuando dentro de un átomo un electrón pasa de un nivel de energía alto a uno menor, emite un paquete de energía al que llamamos fotón.
Foto significa luz en griego, de ahí vienen palabras como fotografía y fotosíntesis. El fotón sale disparado a casi 300.000 kilómetros por segundo y crea un campo eléctrico y magnético que se mueve formando ondas. Los fotones que llevan mucha energía lo hacen en frecuencias altas, como los rayos gamma, con longitudes de onda que miden menos que un átomo. Los fotones que llevan menos energía tienen longitudes de onda de varios metros o hasta kilómetros, como las ondas de radio. A toda esta variedad de longitudes de onda se le llama espectro electromagnético, y sucede que los ojos humanos evolucionaron para ver una pequeña parte de él, desde el violeta hasta el rojo. ¿Y cómo podemos ver? Como seguramente sabes, la luz blanca está compuesta por radiación de todos los colores. Cuando un objeto recibe luz, según la sustancia de la que esté hecho, absorbe algunas longitudes de onda y refleja otras. Las que refleja son las que vemos como su color. Un objeto verde absorbe todas las longitudes de onda menos las del espectro verde. Un objeto blanco refleja casi todas y uno negro absorbe casi todas. Cuando esa luz llega al ojo a través de la pupila, forma una imagen invertida en la retina. ¿Por qué se invierte? Porque la luz solo puede viajar en línea recta. Así que si un rayo de luz viene de arriba y pasa por esa ventanita, solo puede llegar a la parte de abajo de la retina y viceversa. La retina es como un mosaico de células entre las que se encuentran los fotorreceptores, conos y bastones, que son neuronas sensibles a la luz. Los bastones son sensibles a la intensidad, funcionan con poca luz y nos dejan ver en blanco y negro. Los conos son sensibles a los colores. Cuando los fotones llegan a los conos y bastones, se desencadena una reacción química que genera un impulso nervioso que llega hasta el cerebro, donde es interpretado. La mayoría de los seres humanos tenemos 3 clases de conos, cada uno sensible a una longitud de onda o color. Por eso decimos que tenemos visión tricromática. Otros animales, como los perros, solo tienen 2 clases de conos y ven el mundo un poco diferente, con menos rojos. En cambio, las abejas pueden ver colores como el ultravioleta. Y mientras nosotros tenemos 3 tipos de fotorreceptores, la langosta mantis tiene 12. ¿Quién sabe cómo verá el mundo? Seguramente te has preguntado, ¿los colores que una persona percibe son iguales a los que percibo yo? Bueno, pues como nuestro sistema ocular y neurológico es prácticamente el mismo, casi seguro que sí. Eso si no padeces daltonismo, pero tu experiencia es subjetiva y personal, y determinada por la cultura, así que no lo podemos saber con certeza. Por ejemplo, los Berinmo de Papua Nueva Guinea no distinguen el rosa como un color. Curiosamente. ¿Ya te suscribiste a Curiosamente? Para que te avisemos cada que aparezca un video nuevo, haz clic en el engrane y checa enviarme notificaciones, o en tu celular en la página del canal. Si piensas en la palabra dinosaurio, seguramente te viene a la cabeza una imagen muy clara. El tiranosaurio rex, el pterodáctilo, en fin, un reptil prehistórico muy grande. Pero todos eran así, todos se extinguieron o queda alguno por ahí. ¿Qué es un dinosaurio? Los dinosaurios vivieron principalmente durante la era mesozoica. Esta es conocida como la era de los dinosaurios. Sucedió desde hace 251 millones de años hasta hace 65 millones de años, después de la era paleozoica o de los animales antiguos y antes de la era cenozoica o de los animales nuevos, cuando florecimos los mamíferos. Los dinosaurios son el grupo de vertebrados más diverso que ha existido después de los peces. Según la clasificación tradicional, los dinosaurios eran una división de los reptiles. Usando la más actual clasificación, llamada cladística, el grupo llamado reptiles ya no existe, sino el de los saurópsidos, en el que están las tortugas, las tuátaras, los lagartos y serpientes, los cocodrilos, los dinosaurios y otros animales que te sorprenderán.
¿Qué características tiene un dinosaurio? Si quieres ser considerado un dinosaurio, debes tener las piernas bajo el cuerpo, no a los lados como la mayoría de los reptiles. Todos los primeros dinosaurios eran principalmente bípedos, o sea que podían andar en dos piernas. Después, algunos dinosaurios, como el estegosaurio, anduvieron en cuatro patas, pero siguieron teniéndolas bajo su cuerpo. En cuanto a su temperatura, se considera que tenían homeotermia inercial, o sea, no como los reptiles, que deben ponerse al sol para mantener su temperatura, ni de temperatura estable como los mamíferos, sino que necesitan calentar su cuerpo y pueden mantenerlo así durante días. Poner huevos de cáscara dura, tener plumas o por lo menos haber descendido de un plumífero. El Celophysis es uno de los más antiguos animales que cumple con estos requisitos. Los que no entran en el club por no cumplir los requisitos son animales como la tortuga gigante Arquelón, los lagartos y lagartijas prehistóricos, el dimetridón, un terápsido, los ictiosaurios, reptiles que parecían entre peces y delfines, ni los pleisosaurios, con aletas a los lados y que se parecen al mítico monstruo del lago Ness, según quienes creen que lo han visto. Tampoco son dinosaurios los magníficos pterosaurios, como los pterodáctilos, que no tienen nada que ver con las aves, sino que fueron reptiles lejanamente emparentados con ellas. Los que sí entran en el club de los dinosaurios son el iguanodón, un gigantesco herbívoro, el anquilosaurio, con su armadura y su mazo en la cola, o el triceratops, con sus 3 cuernos. Estos chicos son ejemplos del orden de los ornistiquios, que significa que tenían la cadera como las aves. El otro orden es el de los saurisquios, con caderas de estilo lagarto. Aquí están el larguísimo Diplodocus, el plateosaurio, el depredador ceratosaurio y el súper famoso tiranosaurio, y otros terópodos como el velociraptor. ¿Sabes cuáles también son dinosaurios? Una clase muy interesante que ha sobrevivido hasta ahora y que seguramente los ves todos los días. Capaz y hasta te has comido alguno. Sí, son las aves. Golondrinas, avestruces, gorriones y gallinas cumplen con los requisitos. Parientes cercanos del velociraptor. Piénsalo la próxima vez que te comas un caldo de pollo. Curiosamente. Todo lo que hemos mencionado anteriormente es lo que son los principios del software de entrada y salida, y lo que buscan es básicamente organizar el software en una serie de capas, en donde las capas inferiores se encargan de ocultar las peculiaridades del hardware a las capas superiores y hacen de forma que se preocupen por presentar una interfaz más agradable, limpia y regular a los usuarios. Y para concluir con este trabajo, estos principios y los objetivos generales del software y el hardware se logran de una forma mucho más comprensible y eficiente en 4 etapas, que son los manejadores de interrupciones, las directivas de dispositivos, el software de sistema operativo independiente de los dispositivos y el software a nivel usuario. No es un secreto que las sociedades humanas no son perfectas. Sabemos que hay muchas injusticias aún no resueltas y que también hay personas que se organizan para ponerle fin a los abusos. Y también hay quienes argumentan que protestar no tiene sentido porque las cosas no cambian. ¿Se puede cambiar el mundo? La sociedad humana no ha sido siempre como es hoy. Muchos de los derechos que hoy damos por sentados son fruto de largas luchas. Por ejemplo, en el siglo XIX se consideraba que las mujeres no tenían derecho a administrar sus propios bienes o siquiera decidir cómo vestirse, mucho menos de votar. Pero alrededor del año 1900, muchas mujeres en Inglaterra, conocidas como las sufragistas, empezaron a organizarse. Eran criticadas como poco femeninas y resentidas, pero en 1918 lograron que se reconociera su derecho al voto y con el tiempo se ha ido
reconociendo ese derecho en muchas más naciones del mundo, aunque aún faltan muchos países. Por esos mismos años, India era una nación dominada por el Imperio Británico y la Compañía Británica de las Indias Orientales, quienes, entre otros abusos, tenían el monopolio de la ropa y la sal. Pero el pueblo indio, con el liderazgo de Gandhi, organizó la desobediencia civil pacífica que incluyó un boicot a la ropa inglesa y la célebre Marcha de la Sal, la cual empezó con 80 activistas y terminó con decenas de miles de personas que recorrieron casi 390 kilómetros a pie hasta Dandi, donde se pusieron a cosechar su propia sal. Después de mucha insistencia y conflictos, India se convirtió en un país soberano y democrático en 1947. La desobediencia civil propuesta por Gandhi inspiró otros movimientos como el de los derechos civiles, cuya figura más visible fue Martin Luther King. Aunque la esclavitud ya había sido abolida desde 1863, 100 años después, los afroamericanos seguían siendo discriminados. La ley les impedía votar o usar los mismos restaurantes, hospitales o escuelas que los blancos. Y si se subían a los autobuses, tenía que ser en los asientos de atrás. En 1955, Rosa Parks desobedeció la orden del conductor del autobús donde iba, negándose a dejarle su asiento a un blanco. Fue arrestada y su acción, ampliamente conocida, motivó a otros a seguir la protesta. Por ejemplo, algunos se organizaron para pedir almuerzo en restaurantes segregados donde los negros tenían prohibido sentarse. En 1963 se realizó una marcha donde se reunió más de 250,000 de personas y Luther King pronunció su famoso discurso "Tuve un sueño". Para 1964, el Congreso aprobó la ley que reconocía los derechos de todos sin importar su color de piel. Sudáfrica también sufría la segregación con el sistema llamado apartheid. Las protestas, iniciadas desde los años 50 y en las que Nelson Mandela fue el líder más reconocido, culminaron en 1992 con la abolición de ese sistema y en 1994 Mandela fue electo presidente. En los años 60, el imperialismo norteamericano estaba en su esplendor y Estados Unidos había iniciado su intervención militar en el conflicto de Vietnam. La masacre de unos 400 civiles en My Lai levantó la indignación en el mundo. En 1968, en Francia, estudiantes protestaron contra la guerra y el imperialismo. Las protestas se extendieron a otros países, incluyendo Estados Unidos. El movimiento llegó a México. Los estudiantes pedían que se acabara la represión violenta y que se liberara a los presos políticos. Aunque el movimiento fue trágicamente reprimido, muchos lo consideran como precursor de la reciente democratización de este país. Finalmente, en 1976, los norteamericanos retiraron sus tropas de Vietnam. Vienen a la mente las protestas que en Cochabamba, Bolivia, impidieron que se privatizara el agua en el año 2000, las que derrocaron el régimen de Mubarak en Egipto en 2011 y las que en varios países del mundo han prohibido las corridas de toros. En la historia reciente de México recordamos las movilizaciones como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabezó el poeta Javier Sicilia contra la violencia, o el movimiento Yo Soy 132 por la democratización de los medios de comunicación, o las marchas para demandar la aparición con vida de 43 normalistas desaparecidos en 2014 y de los miles de desaparecidos que ha habido después. Todas ellas consiguieron hacer visibles los problemas y aún esperan resultados concretos. Para que una protesta tenga resultados, debe ir más allá de la manifestación en las calles. Algunos expertos indican que las protestas que triunfan tienen estos puntos en común. 1. Expanden los límites de lo posible, es decir, desafían las nociones establecidas de lo que se puede o no se puede lograr, retando nociones como la de "las cosas siempre han sido así". Para lograr esto, se necesita llevar la discusión a los medios de comunicación y al mismo tiempo convencer a las personas casa por casa. 2. Escogen sus peleas. Buscan metas concretas, cambiar una ley, deponer a un funcionario, detener una guerra. Para esto es necesario presionar a los políticos encargados de tomar esas decisiones. 3. Encuentran victorias tempranas. Aunque los propósitos
propósitos puedan ser a muy largo plazo, buscan metas que sirvan como ejemplo de que las cosas pueden cambiar, motivando así a sus simpatizantes y ganando más adeptos. Aunque no siempre lo logren, las protestas sí pueden cambiar el mundo, si es que son capaces no solo de tener una buena estrategia, sino de darle voz a las causas justas. Curiosamente, si te gusta este video, compártelo con todas las personas que puedas. Ve más videos nuestros en youtube.com/curiosamente. Ahora esperaremos las preguntas o dudas que tengan los compañeros a fin de aclararlas. Tenemos una primera pregunta que dice: ¿cuáles son las metas de los principios del software de entrada y salida? Como estábamos mencionando anteriormente, lo que busca es organizar el software en capas superiores e inferiores que se encarguen de poder de esa manera ocultar las peculiaridades y para que puedan asegurar y presentar una mejor interfaz limpia y más segura a los usuarios. Capas superiores para que puedan inferiores que se encarguen de poder de esa interfaz ocultar las. La siguiente pregunta dice: con respecto a los errores, ¿por qué dice que los errores se deben manejar lo más cerca posible del hardware? Con respecto a los errores, ¿por qué dice que los errores se deben manejar lo más cerca posible de la parte de los manejos de errores? Se refiere a que el hardware, cuando detecta algún error, como mencionamos anteriormente en el disco, tiene que tener la capacidad o la inteligencia suficiente para poder resolver ese problema ahí mismo sin la necesidad de que el software pueda enterarse de ese error. Se refiere a que para poder resolver ese problema ahí detecta algún error, como mencionamos anteriormente, pueda enterarse de esa capacidad o la inteligencia suficiente para poder resolver. Otra pregunta, con respecto a los... ¿Puedes citar algunos ejemplos de transferencias por bloques y controladas? ¿Puedes citar algunos ejemplos de transferencias? Otra pregunta, con respecto a los... ¿Qué es un buffer? Es un espacio de memoria en donde se almacenan datos y así para evitar que algunos programas como el software y el hardware puedan ser en algún momento que puedan quedarse que no puedan quedarse sin datos. Es un espacio de memoria en donde se almacenan la siguiente pregunta dice: ¿mediante qué es posible que se logren los principios objetivos del software de entrada y salida? Estos principios y objetivos del software de entrada y salida se logran en 4 capas, mediante 4 capas. Lo que dijimos era que el primero eran los manejadores de interruptores, las directivas de dispositivos, el software para a nivel usuario y el software de sistema operativo independiente de los dispositivos. 4 capas para a nivel usuario, lo que dijimos era que el primero era los operadores de interruptores independientes de los dispositivos, el software 4 capas para a nivel usuario y el software de sistema operativo independiente de los dispositivos. El software para a nivel usuario y el software de sistema operativo independiente de los dispositivos. El software 4 capas para a nivel usuario.
Bueno, ahora vamos a otra pregunta. ¿Qué es el software de usuario? El software de usuario es la persona final quien se encarga de utilizar el software. O sea, es la persona última en dar la utilización, que para la flexibilidad, o sea, ya que es adaptable y fácil de usar, es el personal quien se encarga de utilizarlo. Ya que la utilización es adaptable y fácil de usar, es el personal quien para la flexibilidad, quien se encarga de utilizarlo, ya que es adaptable y en la parte de manejos de buffer. ¿Qué quiere decir? Un dispositivo no puede almacenarse en forma directa en su destino final hasta no haber sido manipulado por el sistema operativo. Bueno, acá le vamos a dar un ejemplo en donde cuando tenemos un pendrive, queremos abrir un archivo y el pendrive, vamos a abrir el pendrive en la máquina, lógicamente pero en el pendrive, y queremos modificar ese archivo. Al ser modificado ese archivo, guardamos, y al guardar ya queda guardado, ya queda en la máquina, o sea, ya no está mal en el pendrive, ya que es modificado, ya que modificamos ese archivo. Bueno, de este modo entonces concluimos con la exposición. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes, los compañeros del profesor, y muchas gracias. Buenas noches. Concluimos con la exposición. Espero que haya sido de